Muy buenas tardes, muchachos. Bueno, semanalmente les voy a ir subiendo estos videitos que son la forma que yo encontré de poder hacerlo más cercano a una clase donde yo les mostraba la PPT y les explicaba más o menos diapositiva por diapositiva de lo que trataba la unidad. Bueno, en este caso nos toca la tercera unidad que habla sobre la ISO 14001, que es sobre el sistema de gestión ambiental. Esta en sí, la versión más actualizada, la del 2015, esa es la que nosotros vamos a revisar. ¿Y qué es lo que es la ISO 14001? Bueno, es una norma internacional que proviene desde Europa. Siempre han sido los pioneros en temas medioambientales. Y ellos lo que buscan en sí es distinguir o identificar cuáles son los impactos ambientales que genera una empresa. En este caso, ojo con esto, que muchas veces uno se podría confundir. La ISO 14001 no es ambientalista, no es ecológica. Lo que ellos buscan no es que tú disminuyas los impactos ambientales o que en realidad seas una empresa de sello verde, sino que en realidad lo que la ISO 14001 busca es que tú identifiques los impactos ambientales que genera la empresa, positivos o negativos, y tomes medidas de control ante estos impactos. Eso es lo que ellos buscan. No es con respecto a un control más ecológico, sino que más que todo es referente a los impactos ambientales. Como ya les había dicho, esto nace ya en Europa, es porque ellos comienzan a ver, y como ya les había hablado, la mayoría de los desastres ambientales o los mayores afectados han sido países de Europa, sobre todo Inglaterra y Francia. Por ende, ellos comienzan a trabajar a estandarizar a las empresas y exigirles que ustedes me transparenten qué impactos ambientales van a generar en caso de que se coloquen en un lugar específico. Y así poder saber qué medidas de control ellos también van a adquirir para evitar que esos impactos ambientales sean tan negativos. Eso es lo que buscan. Y como ya les había dicho, un sistema de gestión ambiental en sí es una estructura de 5 etapas, las que vamos a ver ya a mayor detalle, donde esta estructura lo que busca es que la empresa parta, y acá lo dice muy bien, con una política medioambiental. Y ahora la primera palabra así clave es una política. La política es una declaración de intención de una empresa o la entidad que emite esta política. O sea, en sí es un compromiso que la empresa adquiere y que basado en todos sus procesos y en toda su pirámide organizacional tiene que pensar en cumplir lo que yo estoy diciendo en esta política. Las políticas son, eh, ¿cómo se llama esto? Las políticas son públicas, no pueden estar cerradas. Las políticas casi siempre van como casi una bandera de lucha hacia adelante. Yo muestro mi declaración de intención a las empresas con las cuales yo quiero generar lazos, a las empresas competitivas, a mis clientes y a las personas en sí. Es más, si ustedes incorporan o buscan por Google política medioambiental de Jumbo, les va a aparecer, porque siempre aparece o casi siempre aparecen hasta en las páginas web, para que cualquier persona las pueda leer. Porque ahí yo estoy declarando o estoy indicando qué es lo que yo quiero lograr. Y en este caso, la política medioambiental es lo que ellos o la declaración de intención que tiene esta empresa o entidad con respecto al medio ambiente. O sea, en sí, con respecto a los impactos ambientales que ellos generan. Basado en mi declaración de intención, obviamente yo voy a generar objetivos. O sea, qué es lo que yo quiero lograr. Mi política puede ser bastante amplia, por ende yo después secciono por objetivos y metas, que es a donde yo quiero ir. Los objetivos principales de la ISO 14001, obviamente, el primero y el inicial, es implementar y mantener y mejorar un sistema de gestión ambiental. Las empresas cuando se certifican por la ISO 14001, no se certifican así como solas, sino que los certifica una casa certificadora. En Chile las más conocidas es Bureau Veritas, es SGS y TÜV Rheinland.
Esas son las como que más se conocen a nivel nacional y ellas te certifican y ellas lo que hacen es decir, perfecto, usted implementó una ISO 14001 súper bien. Nosotros tenemos que ir a fiscalizar, perdón, no a fiscalizar, sino que a verificar que esto se esté realizando realmente. Y esta ISO, bueno, y esta certificación, ¿cómo se llama? Dura 3 años. Los contratos tienden a ser por 3 años, donde se habla de la certificación, se habla de la auditoría, de seguimiento y la auditoría final. Y después se vuelve a recertificar la empresa. O sea, durante 3 años la empresa está certificada por la ISO 14001 y cada 3 años va a ir siendo actualizada o recertificada. Asegurarse de su conformidad con la política ambiental establecida. Si yo en mi declaración de intención digo que la empresa, un ejemplo, disminuirá el consumo de agua que consume, por ejemplo, el área de procesos. Yo soy una empresa de metalmecánica. Entonces lo que ellos van a hacer es ver si realmente se hizo una disminución del consumo de agua, porque en su política aparece que eso es lo que usted va a hacer. Obviamente, por eso la declaración de intención de esta empresa tiene que ser realista. Yo no puedo decir, no, voy a dejar de consumir, un ejemplo, agua, siendo que la empresa es una forestal. No puede dejar de consumir agua. Demostrar tal conformidad a otros. Es decir, yo estoy no solamente diciendo lo que yo voy a hacer, sino que además de eso voy a decirle a los demás que lo voy a hacer. O sea, le digo a mis competidores y a mis clientes que voy a hacer esto. En este ejemplo, en este caso, la disminución del consumo de agua. Procurar la certificación y registro de su sistema de gestión ambiental por una organización externa, como ya les había dicho, las más conocidas son las tres, Bureau Veritas, SGS, TÜV. Realizar una autoevaluación y una autodeclaración de conformidad con la norma internacional. Claro, la empresa, yo, por ejemplo, Rayito de Sol, indico que yo me certifiqué, indico cuál es mi política e indico cuáles van a ser mis objetivos y cuando lo logro, obviamente, eso lo coloco en imágenes, fotos, carteles, publicidad, o sea, logré lo que yo me estaba proponiendo. Obviamente los beneficios son gigantescos, son bastantes. Dentro de esto está la conformidad con las regulaciones. Una parte de las exigencias de la ISO 14001 es que la empresa dentro de su política tiene que indicar que se va a comprometer con el cumplimiento legal, en este caso ambiental, de manera internacional o nacional. Entonces, cuando tú haces una ISO 14001, lo primero que tienes que hacer es un levantamiento de las normativas o cuerpos legales que atingen a la empresa. Y tienes que ir viendo si la estás cumpliendo o no. Y en caso que no las estés cumpliendo, tú tienes que tomar medidas para poder entrar a la norma, o sea, poder ser legales. Hay muchas empresas que empiezan de una manera bastante ilegal o irregular, para decirlo menos violento, pero no porque ellos deseen ser irregulares, sino porque no tienen el conocimiento. Y cuando tú implementas una ISO, cualquiera, porque existe la de calidad, está la de seguridad, y hay muchas más, hay una familia de ISO gigantes. Cuando tú implementas ISO, la mayoría de las veces ustedes van a tener que solicitar a un experto en ISO. La empresa certificadora también les presta bastante asesorías, pero es muy importante, ellos no van a hacer el sistema de gestión, ellos los van a asesorar. Por ende, van a tener que contratar a alguien que haga el sistema de gestión en la empresa y lo primero que van a hacer es buscar las regularizaciones nacionales para poder cumplir con ellas. Y muchas veces por la falta de conocimiento, las empresas se dan cuenta que han estado irregularmente trabajando y ahí recién se enteran. Por ende, la conformidad de las regulaciones es bastante interesante porque evita tener multas. La conformidad con las exigencias de los consumidores. En este momento hay una gran crítica con respecto al tema medioambiental. O sea, acá en Chile las forestales están sumamente mal vistas, las mineras también, las salmoneras. ¿Para qué hablar? ¿Qué más estamos viendo? Alto Maipo es un gran ejemplo con respecto a la falta de regularización con respecto al medio ambiente acá en Chile.
Y obviamente eso muestra una gran disconformidad, o sea, ustedes no vayan a creer que las mineras acá son muy bien vistas. La misma gente, los mismos trabajadores se encuentran disconformes con respecto a lo que ellos ven y con respecto al daño que genera medioambiental, porque ellos son los que más cercanos están. Así que obviamente es importante poder cumplir con las exigencias que me indican los consumidores o las empresas mandantes. Su compañía será más vendible. Esto no se les puede olvidar, chicos. Si ustedes en su empresa tienen ISO 14001, ustedes no solamente la podrán marketear, sino que además es más fácil entrar a comercios competitivos como Europa. Ahora, ojo, con la ISO 14001 no es que tengas las puertas abiertas porque hay muchas regularizaciones ambientales que exige Europa para ingresar. Y no me quiero casar con una cifra, pero también sé que Asia está bastante más fiscalizador con respecto a las regularizaciones ambientales que tenemos. Chile es uno de los países que está siendo más visto, más juzgado con respecto a esto y imagínense que hace poco salió un reportaje alemán con respecto a los paltos y eso generó una caída en las ventas, aunque ustedes no lo crean. Por ende, cuando tú tienes un sistema de gestión ambiental y además te avalan otros protocolos ambientales, realmente tu empresa se ve mucho mejor. ¿Mejor utilización de los recursos? Claro que sí. Cuando tú haces un sistema de gestión ambiental, tienes que revisar todos los procesos que se están haciendo de la empresa. No solamente el proceso principal, que es el que uno llama proceso productivo, sino que los procesos internos de cada departamento. Calidad, por ejemplo, seguridad, recursos humanos, el área de contabilidad, el área de IT, el área de finanzas, el área de legal, todo se revisa. ¿Para qué? Para ver si hay algún tipo del proceso está duplicado. En muchas partes, no sé, no les podría dar una cifra, pero en muchas empresas existe que se duplica información porque no hay una unión entre los estamentos o departamentos. Todas las ISO lo que buscan es la unión, es que la organización o la empresa sea una sola entidad que no esté dividido por departamentos que no se comunican entre sí. Es no volver a hacer el trabajo, no volver a hacer dos veces la misma actividad y así poder trabajar mucho mejor. La mejor utilización de los recursos es muy importante en esto porque disminuye pérdidas económicas. Reducción del coste de la explotación se refiere a esto a la materia prima sobre todo, porque se utiliza de mejor forma. Mejor comunicación entre departamentos, lo que les explicaba antes, calidad superior. En este caso ustedes miran, ¿por qué calidad superior? Porque también se revisa la calidad. La ISO madre o la primera ISO que se generó fue la ISO de calidad. Y la mayoría de las veces también se habla de esto, o sea, que el producto sea de calidad o el proceso o el servicio lo sea. Facilita el trabajo de cada director. Esto, aparece así? Porque esta es internacional. Lo que nosotros podemos hablar de director son como los gerentes generales o los gerentes de área. ¿Ok? Niveles de seguridad superiores, obviamente que sí, tenemos más trabajo. Las ISO, por ejemplo, en muchas empresas está mal diseñados los protocolos, por ejemplo. Hay empresas, ya sé, lo que más uno conoce. Las empresas que son de petróleo, es decir, por ejemplo, las bombas de benzina, ellas tienen, no sé si ustedes han visto, una parte que se llama de sistemas de contención que tienen arena, lo cual, aunque ustedes no lo crean, no está tan mal. Y cuando cae petróleo, o cae benzina, o cae parafina, ellos echan la arena, espera que se absorba, y luego se agarra y se pone en un balde y se llama arena contaminada. Perfecto, cumple con la misión. Pero hay dos cosas que no se ven. La primera y la más importante y la más obvia. Ellos no saben dónde dejarla. O al menos una de las bencineras más grandes de Chile, no puedo decir el nombre, ellos tenían un plan de manejo para esa arena contaminada. Por ende, a dónde se iba eran los camiones de basura normales. Ellos dejaban la arena ahí y los chicos lanzaban la arena adentro. Obviamente, en un lugar donde hay material orgánico como la basura que nosotros generamos, cáscaras, pollo, todas las cosas que son orgánicas, estas generan cuando se biodegradan dos cosas. Una
es metano y una ácido sulfídrico. Un gas que produce calor y el otro que es bastante tóxico y otro inflamable. Entonces, ¿qué se generaba? Se generaba temperatura. Eso al sol en verano, más la temperatura que generaba el propio material orgánico biodegradándose, más la benzina, obviamente que podría generarse inflamación. Y muchas personas de los recolectores de basura que yo he trabajado con ellos, haciéndoles unas pequeñas capacitaciones de la Municipalidad de Santiago, ellos me decían que en verano al menos 2 veces a la semana se les incendiaba el camión. Y en muchas veces pasaba porque la arena venía contaminada de algún tipo de bomba de benzina, no puedo decir el nombre, y ellos la dejaban ahí, pues entonces ellos no sabían y se inflamaba sola. Obviamente un gran peligro. Y en este caso las ISO obligan a que tú tengas no solamente el procedimiento de la acción, sino que el procedimiento en caso de emergencia, que yo tengo que hacer. Esa es una característica que pasaba. Y la segunda y la más importante, la que a mí más me daba risa, es que en esa misma bomba de benzina, ellos decían, no, si nosotros tenemos arena, sí, perfecto. Pero ellos les descargan benzina también de los camiones transportadores. Y no sé si ustedes han visto ese video donde el camión no, al parecer no hizo con la palanca de freno y el chico se bajó, estaba descargando benzina y el camión comenzó a moverse y se rompió la manguera, salió cayendo litros y litros y litros de benzina. Obviamente ellos no tenían la arena o la cantidad de, no sé, vermiculita o chimisoft para poder contener la cantidad de benzina que cayó. Y en este caso, obviamente, tuvieron que llamar a bomberos, se tuvo que cerrar todas las cuadras, pues se cerraron como tres cuadras por lado para poder evitar que esto se inflamara y esto hubiera problemas, además que los vehículos patinan cuando se cae benzina. Entonces, obviamente hay un problema grande con respecto a los procesos productivos y en este caso las ISO, no solamente la ambiental, sino que todas buscan que tú tengas un control en caso de emergencia y tienes que identificar las emergencias que se pueden generar. Mejorar la imagen ante la comunidad, obviamente. Y consistencia de política. Si yo me comprometo a disminuir el consumo de agua, tiene que haber un proceso que me exija que yo disminuya el consumo de agua. Aumenta la confianza en los gestores de la empresa, organización con la satisfacción personal. Hay gente, aunque ustedes no lo crean, la gente cuando tú trabajas en una empresa que es buena, que se preocupa por el medio ambiente, las personas se sienten partícipes de una empresa y se sienten mejores personas, aunque ustedes no lo crean. La satisfacción personal es importantísima. Mejor satisfacción a las necesidades de los consumidores, obviamente. Los consumidores ahora son consumidores con conocimiento, consumidores informados. Consistencia en las relaciones con los proveedores, obviamente. Acá en Chile, no sé si en otros países, porque le estaría mintiendo, acá en Chile como que se ven mal los proveedores, como que no les toman el peso. Y los proveedores son fundamentales para nosotros. Sin los proveedores nosotros no tendríamos, por ejemplo, en el 2010, cuando estuvo el terremoto, las empresas de salmones no sufrieron ningún problema, pero la empresa que se cayó fue la empresa de las latas. Ellos son proveedores de latas y se cayó completa, tuvo un gran problema con eso, y las personas que tenían todos sus salmones para hacerlos atún o jurel, no podían llevar ningún tipo de mercadería porque no tenían el envase. Y eso generó graves problemas. Entonces, en este caso, los proveedores acá se les exige en muchos sentidos en que tú tengas un protocolo con respecto al cuidado de los proveedores que tú estás contratando. Y la demostración de capacidades claramente. O sea, una empresa que logre sus metas en el tiempo predicho por ellas es obviamente una muy buena empresa. Acceso al creciente capital, yo les había hablado de la segunda unidad del Consejo Nacional de Producción Limpia, limitación del riesgo porque sabes más de lo que podría pasar, seguros, permisos y otras autorizaciones y transferencia de tecnología. Lo que yo les había dicho en la segunda unidad, Chile es un país que en tecnología está bastante atrás. Yo creo que ahora desde el 2015 han ido mejorando, sí es verdad, pero en sí Chile es un mal país con la tecnología y con respecto a las mantenciones también. Poco tenemos. Las desventajas
son las desventajas de siempre. Imagínense todo lo que tiene que abarcar un sistema, con lo que yo ya les he hablado, un sistema de gestión, requiere tiempo, mucho tiempo, dinero y dedicación. Y yo acá agregaría algo, personal capacitado. ¿Cuántas empresas nos llaman a última hora porque dicen, ¿sabes qué? Contraté a una persona y la persona no sabía hacer el sistema de gestión y no supo nada y ahora estoy a 3 meses de la auditoría y no tengo nada? Y eso es por la falta de conocimiento. Yo siempre les voy a recomendar, chicos, que si ustedes van a implementar un sistema de gestión, ustedes busquen una persona que haya implementado sistemas de gestión ambiental antes. 2 o 3 empresas grandes que ellos ya hayan implementado, ideal. Bueno, y hay empresas hechas para certificar y para hacer el tema del sistema de gestión ambiental de las empresas, que es ideal. Reorganizar la empresa casi siempre. No siempre, pero sí casi siempre se requiere una reestructuración o de los departamentos, o de las maquinarias, o de los equipos, o de los lugares físicos, o construir cosas nuevas. Y lleva consigo una gran carga de documentos a generar e implementar, claramente que sí. Este procedimiento, este sistema de gestión no solamente te obliga a hacer cosas, sino que esas cosas tienen que estar documentadas. O sea, si yo digo que voy a hacer una capacitación a los trabajadores, tiene que estar documentada. Y todo tiene que tener el mismo tipo de documento, porque no puede ser que yo capacite con una lista de asistencia, por ejemplo, al área de recursos humanos y después voy al área de procesos y tengo otra lista de asistencia. Eso es inconsistencia de documentos. Por ende, se requiere una centralización de registros, que eso es lo que uno le habla, y luego de eso que todas las áreas utilicen ese mismo registro y que ese registro después que ya fue utilizado y pasa a ser un documento, esté centralizado para que cuando me vengan a auditar, es decir, me vengan a verificar si yo hice todo lo que dije que iba a hacer, esté al alcance de la mano. O sea, requiere una dedicación y una carga de documentos muy, muy grande. Si es una empresa de 15 trabajadores, claro que es fácil. Pero si tú tienes una empresa de 20 sucursales a lo largo de Chile, con un ejemplo, 600 trabajadores cada uno, obviamente ahí se te hace mucho más complejo. Y hay empresas que tienen, no sé, 2.000 trabajadores, 2.500 trabajadores, y ahí obviamente es bien complejo poder encontrarlos a todos, poder hacer los documentos a todos y tener todo el conocimiento al mismo tiempo. Esta es la estructura básica del sistema de gestión ambiental, donde, como yo ya les había dicho, se sustenta en una política ambiental. Antes de esto me exige que la empresa tenga un liderazgo, eso es importantísimo. O sea, si tú vas a hacer un sistema de gestión ambiental, tú tienes que tener el deseo de hacerlo. O sea, no puede ser que tú vayas y te digan, no, es que sabes que necesitamos un sistema de gestión ambiental para ingresar no sé, al país de Francia, un ejemplo, porque tenemos que venderle lo que estamos haciendo. Perfecto. Tú quieres hacer un sistema de gestión ambiental, lo primero que tienes que saber es que se va a requerir tiempo, mínimo 1 año de preparación, mínimo 1 año. Y además de eso vas a requerir que los trabajadores salgan a hacer capacitaciones, vas a requerir comprar instrumentos, perder o invertir un poco de tiempo y generar documentos. Pero si la empresa me dice, no, es que yo no quiero eso, o sea, obviamente no hay una intención de la empresa. Tú haces una política ambiental, hacer la política ambiental y poder generar los compromisos es bien complejo. Luego planificas. ¿En qué? En base a la política. Yo declaro mi intención ambientalmente, ahora usted planifique para lograr hacer lo que me dijo en la política. Obviamente, implemente lo que me dijo que iba a hacer. Verifique que esto se hizo y luego, cuando yo verifique, le doy un informe a la alta dirección y esta alta dirección lo revisa y me dice, esto es lo que tenemos que cambiar y se va a la mejora continua. O sea, es un proceso cíclico. Basado en la política, yo genero una planificación para lograrla. De esa planificación yo la hago. Después la audito. O sea, es decir, si tú me dijiste que en enero ibas a hacer, un ejemplo, la implementación de la zona de limpieza, lo hiciste, perfecto. ¿Dónde está la evidencia que lo hiciste en la fecha en que me habías dicho? Y después de eso, la alta dirección o la gerencia lo revisa este informe de auditoría y me dice a dónde tenemos que llegar. Esto es
lo que se hace en cada estructura? La política ambiental establece la meta y el nivel de la responsabilidad que adquiere la organización. Yo acá lo que veo, obviamente planifico basado en la política ambiental con respecto a los impactos y aspectos ambientales y los requisitos legales fundamentales. Después de eso yo lo hago lo que coloqué acá. Como uno siempre dice, el papel soporta harto, así que obviamente hay que hacerlo y después de eso se hace un seguimiento o una auditoría al sistema de gestión ambiental y después de eso este informe llega a la gerencia y así se toman las medidas de control o las medidas de mejora para nosotros poder seguir con este ciclo de trabajo. ¿Por qué tiene esta estructura? Bueno, sencillo. Si yo planifico sin tener una meta, no sé a dónde voy. O sea, el ejemplo que yo siempre utilizo. Si yo quiero, a ver, sin una meta clara, no puedo hacer nada porque no sé cuándo llegué a la meta. Si yo tengo una meta, por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo, quiero correr los 5K. Perfecto. Esa es mi meta. Llega, no sé cuándo se hacen los 5K, en noviembre, por ejemplo, yo llego y corro los 5K. No sé si voy a lograr llegar a los 5 kilómetros o voy a morir a los 3. Resultados impredecibles. Yo digo que voy a hacer los 5K. Planifico, todos los días voy a ir a correr 1 kilómetro y por semana voy a aumentar medio kilómetro más. O sea, la primera semana voy a hacer 1 kilómetro, la segunda semana 1,5 kilómetros, después la tercera semana 2 kilómetros y así. Pero ¿qué pasa? Llego al trabajo, del trabajo a la casa y digo, mañana voy, y nunca lo hago. Con la típica cuando la gente tiene agendas, pero nunca coloca nada en la agenda porque siempre se le pierde. Frustración, nunca lo hiciste. Te propusiste tener los 5K, lo planificaste, lo hiciste, pero nunca verificaste si lograbas los 5K. Cambio lento, obviamente. Nunca verificaste, nunca supiste, oye, ¿sabes qué? Yo creo que estoy corriendo ya, sí, estoy corriendo 3 kilómetros, pero me demoro 12 horas en llegar a los 3 kilómetros. Obviamente no hay una verificación, el cambio es lento. Y cuando yo me propongo correr los 5K, lo planifico, lo hago, verifico, chequeo mi horario, voy bien, pero al final no voy a correr los 5K, obviamente se detiene el proceso porque no hubo ningún tipo de logro. ¿Existirá algún gobierno que exija la ISO 14000? En Europa existe una legislación, pero no es que legalmente la empresa, un país me exija la ISO. Lo que ellos me dicen, que en la mayoría de los países que son más avanzados en realidad, lo que ellos decidieron es que perfecto, tú puedes o no puedes tener la ISO, eso les da igual, pero ellos no van a hacer negocios ni tener proveedores que no tengan la ISO. Por eso es importante, chiquillos, o sea, la ISO te abre puertas porque las empresas se dan cuenta y dicen, ya, esta empresa no solamente tiene sus procesos bien definidos, sino que además de eso ellos tienen control con respecto a sus actividades y sus impactos ambientales. Así que, ¿algún gobierno lo exige? No es una obligación en todos los países, pero sí en algunos países de Europa han comenzado a exigir que si sus o empresas no tienen la ISO 14001, ellos no harán negocios con dichas empresas, lo cual obviamente te divide bastante a quien tú puedes como público comprador. Porque es probable que su compañía tenga que cumplir con la ISO 14001 porque hay muchos factores, la globalización me exige yo poder ponerme a tono con las normativas o exigencias extranjeras y nosotros somos un país que vende hacia afuera mucho. Nosotros somos un país exportador, no solamente de frutas, sino que de comida, sino que además de materia prima. Y si nosotros
no podemos lograr venderla, obviamente hay una disminución de la ganancia tremenda. Entonces, obviamente nos van a exigir en algún momento tener la ISO para nosotros solamente poder salir del país. Este es el proceso. ¿Por qué está aquí la política medioambiental? Porque es la base. Sin la política medioambiental no se puede hacer la ISO. Entonces, yo me uno con un equipo gestor, la compañía, las regulaciones, o sea, las normativas, lo que quiere el público, mi cliente, hago un equipo de gestión y veo cuáles son los temas que están más preocupados la compañía, los consumidores y las normativas. Y de eso extraigo la política ambiental. Acá hay un largo tiempo, porque esto es un objetivo que tienen que cumplir, por ende es más complejo. La revisión de los aspectos ambientales, en realidad esto lo vamos a ver ya en la próxima clase, chicos. Como ya les había dicho, todos los jueves y los viernes les voy a ir subiendo un video, un pequeño video, y les voy a hacer un foro para que hablemos de esto, de los impactos ambientales, y semanalmente vamos a ir buscando qué es lo que tenemos que hacer. Ya para la próxima clase vamos a quedar con la revisión de los aspectos ambientales, y mejor para no colocarlo así, lo voy a hacer en una tablita para que se vea mucho mejor. Estén muy bien, chicos, y espero que pasen este fin de semana muy bien.